Estamos aquí de vuelta, seguimos en Ponte en Acción, abrimos tiempo de análisis, opinión con Antonio Castelo de eBroker y Jorge Ufano, gestor de GRM. Hola Jorge, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos. Fernando. ¿Qué tal? Saludos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Antonio, ¿bien descansado el fin de semana? Sí, tranquilitos, sin ninguna novedad especial. Bueno, Jorge, ¿tú qué tal? ¿Tienes con las pilas cargadas también? Muy cargado, sí, iniciando la semana con mucha fuerza y energía. Bueno, nos decía nuestro anterior invitado, José María Luna, que algo está cambiando o ha cambiado en el mercado respecto a las últimas semanas. No sé si compartís un poco esta reflexión. Antonio. Bueno, vamos a ver, algo ha cambiado en un movimiento de mercado como el que estábamos teniendo, pues después de 7 semanas de caída continuada, pues hemos tenido un pequeño escalón, que es una cosa pues bastante normal en un mercado de este estilo, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Sí, ha cambiado una cosa en el corto plazo. Bueno, pues quizás que China empieza a suavizar las medidas de confinamiento, esto está bien, pero quizás puede haber cambiado sobre todo la lectura, la interpretación que se está haciendo de las actas de la Reserva Federal de la semana pasada, porque aunque no se aportan grandes novedades, lo que sí que pasa es que se reducen las dudas y la incertidumbre en cuanto a saber qué camino tomarán las próximas 2 reuniones. Subidas de 50 puntos básicos en junio, subidas de 50 puntos básicos en julio. A partir de ahí tomarán decisiones en función del impacto que vayan viendo en los precios, en el mercado laboral y en los principales indicadores macro, ¿no? Bueno, la Reserva Federal ha pasado en unos pocos meses de no tengan miedo, no va a haber grandes subidas de tipos en el corto plazo, a no tengan miedo, las subidas de tipos son de 50 puntos básicos en junio y julio y quizás de 25 en las 3 siguientes reuniones hasta final de año. Y bueno, pues vamos a ver cómo reaccionan los mercados cuando comience de verdad la batalla que va a ser, además de estas subidas de tipos de interés que ya están, como te digo, bastante determinadas, las reducciones de balance de los bancos centrales, no solamente la Reserva Federal, también el Banco Central Europeo va a subir tipos en julio y también va a reducir el balance, ¿no? Entonces, bueno, seguramente nos van a dejar esta semana y la que viene de tranquilidad, pero luego veremos a ver cómo vienen las cosas, ¿no? Yo la verdad es que no soy muy optimista en cuanto a pensar en fuertes avances con todo este panorama, una inflación que no cede, las tensiones en los mercados de materias primas. Creo que es complicado pensar que va a mejorar todo muchísimo y creo que hay que seguir actuando de forma bastante cautelosa. Yo cuando escucho a todo el mundo, y lo llevo escuchando en los últimos días, a todo el mundo decir que todo está más tranquilo y mejor, la verdad es que me echo otra vez la mano a la cartera. Cuando me dicen que vamos a tener 2 semanas pacíficas y tranquilas hasta que empiecen a llegar otra vez las curvas, la verdad es que se me pone un nudo en la garganta o me recorre un sudor frío por la espalda. Pero bueno, oye, ojalá, y así que lo disfrutemos. Evidentemente también el castigo y la sobrereacción y la sobreventa también ha sido tremenda en estos últimos meses. Cuéntame un poquito cómo ves tú de salud al mercado, Jorge, y qué podemos esperar, en tu opinión, a partir de estos momentos. Sí, bueno, tenemos el rebote que hemos visto esta última semana, sobre todo los índices estaban realmente ya muy vendidos, sobre todo los americanos, que la tecnología y las empresas industriales han repuntado, que eran las más débiles durante todo el año. Y bueno, pues un poquito más arriba de estos niveles veremos, ahora cuando nos acerquemos otra vez a la media móvil de 200 sesiones en el S&P 500, veremos si esto es un rebote únicamente o si es un impulso para volver a coger nuevos máximos. Nosotros de momento somos cautelosos, creemos que se ha hecho mucho daño en muchas empresas que han sido activos de riesgo que muchas personas han confiado y que pensamos que puede ser como el inicio de pincharse a burbuja de todos aquellos activos que han dado rendimientos muy elevados post-COVID, y creemos que puede ser simplemente un rebote y estamos preparados pues, para tomar coberturas de nuevo en el momento en el que pensemos que se da una señal técnica o a nuestros sistemas pues ven que es momento de volver a girarse. Tenemos la cartera realmente muy poco expuesta actualmente, en torno al 45-50%, y
y sí pensamos que nuestra filosofía de siempre de apostar por las tendencias, de apostar por los índices más fuertes, que actualmente de aquí a un mes se ha puesto muy fuerte el sector telecomunicaciones y es en el que estamos comprando más acciones en las últimas semanas, tanto en Europa como en Japón, en Estados Unidos. Creemos que es el sector que actualmente tiene, digamos, el momentum más atractivo, con más llama y ahí estamos, ¿no? Y sin descartar también otros sectores que nos entraron anteriormente, como puede ser el sector de materias primas, sectores de energía, sectores de gas, que son las empresas que actualmente creo que a día de hoy hay que tener en cartera. Jorge, ¿que todavía hay riesgo de accidente o una gran parte está descontada ya por el mercado? Sí, bueno, yo lo que pienso realmente es que la caída ha sido muy fuerte, muy abrupta, en muy poco tiempo y entonces lo que va a ocurrir siempre el rebote. La bolsa no únicamente va en un sentido y es difícil saber, incluso como economistas, qué va a ocurrir. Parece que lo que ha sido la guerra Ucrania-Rusia o las noticias que nos vienen desde allí, pues no son tan relevantes ya para el mercado o se ha suavizado un poco desde que Rusia abandonó o estratégicamente quiso dar un vuelco y se fue de la zona de Kiev. Parece que las noticias que nos llegan de allí de momento son más tranquilas, el mercado le afecta menos, incluso las puede ver de forma positiva como una guerra que se está localizando algo más. En ese sentido bien, y la clave lógicamente es la inflación y es muy difícil medir cómo las expectativas de los agentes van a hacer que la inflación siga elevándose. Hemos tenido el dato de España, ese 8,7% por encima de lo esperado, porque una vez que la inflación cala en la sociedad, pues se puede cronificar en mucho tiempo y además las personas cada vez ven más como cuando van al supermercado, cuando echan gasolina, es decir, la inflación ya está en la calle, la gente ya la vive, la siente y eso es peligroso y los bancos centrales están en ese laberinto monetario que yo creo que es lo que mueve actualmente más los mercados. Hasta dónde van a llegar sin pasarse de frenada para realmente ser firmes con la inflación. Lo está haciendo muy firme la Reserva Federal, el Banco Central Europeo menos. Aquí también la influencia de una subida de tipos es mayor sobre la economía y las empresas que lo que es en Estados Unidos, pero no se pueden quedar atrás porque también se quedan atrás esa apreciación que se va a producir del dólar, esa depreciación del euro va a contaminar aún más y a crear más inflación por el propio efecto divisa y por eso han tenido que reaccionar y tenemos en la próxima reunión probablemente una subida y veremos también hasta dónde llegan. Ahí está la clave y por lo tanto es difícil medir hasta dónde puede llegar sin pasarse de frenada y difícil medir en qué momento la inflación, que es un fenómeno ya casi también psicológico después de tanta inyección de dinero que ha habido, ahora está un poco en la parte más social, de expectativas, de espiral salario, precios y ahí es muy difícil medir y saber, ¿no? Entonces lo mejor es seguir el mercado, tener una estrategia y realmente pues comprar o vender lo más fuerte, que es lo que nosotros nos dedicamos y lo que hacemos. Ese dato que se ha publicado hoy, ese dato adelantado correspondiente al mes de mayo aquí en España, 8,7%. La verdad es que hablabas de las estanterías y los supermercados. Es que sorprendente como las marcas blancas son incluso más caras, ¿no?, que las marcas premium de muchísimos productos. Y bueno, somos todos conscientes, yo creo, Antonio, en este caso, hablando de la inflación, que la tregua a los mercados va a llegar cuando la inflación haga un pico, pero la tregua a los hogares me temo que no va a llegar hasta que no empiece a bajar esa inflación. Y para eso todavía tiene que pasar tiempo, ¿eh? Claro, esto es obvio, para esto queda bastante. Y bueno, por eso te decía yo antes. A ver, yo creo que los bancos centrales han tenido una larga temporada de años donde han inyectado dinero, esto lo hemos hablado tú y yo en múltiples ocasiones, hasta hartarse, especialmente pues como resultas del estallido de la epidemia del COVID. Y bueno, y esto ahora va a parar. Y yo creo que los bancos centrales por primera vez en tiempo están asustados porque la inflación pues la tenemos exactamente donde la tenemos y la tenemos muy por arriba de aquel 2%, que te acuerdas que hace unos años nos decían que era el objetivo que querían poner. Hasta que la inflación no pare, ellos yo creo que no van a parar tampoco y van a tomar medidas. Y ya no solamente, insisto, que hablo de las subidas de tipos, que bueno, pues si tampoco estamos hablando de tipos en niveles estratosféricos, ¿no? 2,50, 2,75, 3% es una cosa que es razonable. Donde realmente vamos a ver cómo puede afectar al mercado, sobre todo, es en las reducciones de balance. Ahí es donde realmente
vamos a ver un drenaje de liquidez importante y ahí vamos a ver si el mercado es capaz de aguantar esto o no es capaz de aguantarlo. Esa va a ser la clave, desde luego. Explicar un poco cuál es el secreto entonces de la bolsa española IBEX 35, que estos días está ocupando pues numerosas portadas, le llueven muchas flores al IBEX 35. Tenemos una de las inflaciones más altas de toda Europa y uno de los peores crecimientos. No sé esto cómo se come, Jorge. Sí, de hecho leía también que hoy se iba a revisar lo que era el PIB, bueno, que el Eurostat nos lo iba a medir y que realmente hay de cómo se calcula el PIB español en comparación con los ingresos que está generando la agencia tributaria de estos últimos años, pues se ve que puede ser que hay algún tipo de error. Veremos en los próximos días, probablemente salga la evaluación de Eurostat sobre este tema, pero España realmente, bueno, sabemos que de tecnología, nuestro índice IBEX, al final el índice es un índice de ciertas empresas que ponderan más, tampoco es el global de toda la economía. Es cierto que España no tiene tecnología prácticamente cotizada, la ponderación en un nivel de la tecnología es mínima y es el sector más castigado, tampoco tiene mucha industria. Sin embargo, sí que tiene empresas del sector financiero, muchas, que sí que es un sector que ha estado bastante fuerte, por encima de la media de lo que hace el mercado en estos últimos meses. Empezó además muy bien el año, la guerra sí que le costó una gran recaída, ¿no? Porque los títulos bancarios realmente tienen problemas a la hora de enfocar todo lo que fue la guerra de Ucrania y Rusia, pero luego también tiene Repsol, que pesa bastante, que es una empresa de energía que están subiendo mucho. Telefónica, antes hablaba de las telecos, que pues es una empresa teleco que también ha estado muy fuerte y bueno, en general es un índice que cuando las cosas se ponen con una situación como la actual, pues tiende a crecerse y a hacerlo bien, y además era un índice muy castigado, muy penalizado, que lo ha hecho mucho peor que la media en los últimos años, y por lo tanto es un índice en el que actualmente por primera vez en años pues se puede estar y se puede sobreponderar debido a que hay ciertas empresas. Nosotros, por ejemplo, tenemos Enagas, tenemos, que también es gas natural, todas esas empresas que ponderan en nuestro índice. Iberdrola también es una empresa que nos ha dado señal relativamente hace poco. Es un índice que le viene bien una crisis energética y es lo que estamos viendo. Eso no quiere decir que la economía española sea lo mismo que es el IBEX, ¿no? Y realmente la situación inflacionaria y subida de tipos, sobre todo lo que es la pequeña y mediana empresa que no cotiza, sí que se va a ver mucho más afectada y bueno, pues a lo mejor en un efecto de segunda ronda sí que puede afectar a los bancos españoles y en ese sentido caer el IBEX. Pero actualmente es uno de los índices más fuertes del mundo, por primera vez lo decimos en mucho tiempo, y es un índice en el que se pueden buscar acciones actualmente para tener en cartera, y nosotros estamos empezando a tener acciones españolas que no teníamos en mucho tiempo y empezamos a meterlas en el fondo GPM Acción y a comprarlas porque están fuertes. Si tu fondo, el GPM Acción, se nutre del IBEX 35, fondo GPM Acción, que por cierto también te tengo que dar por partida doble la enhorabuena, porque lleváis unos registros espectaculares en 2022. Pues hay que ser justos. Sí, realmente creo que actualmente estamos el mejor fondo mixto en euros. Estamos con un 8% a cierre del viernes de rentabilidad, sacándole un 15% en el año a la media de los fondos de la categoría, y muy contentos, ¿no? Realmente de tanto trabajo, tantos años trabajando, y los años que cae mucho el mercado es cuando más solemos destacar por esas estrategias de cobertura que tenemos y porque seguir las tendencias, y yo creo que estamos en un buen año para que los seguidores de tendencias en los mercados podamos destacar. Y bueno, pues esperemos que la racha siga mucho más tiempo y que en años tan malos como este para la renta fija y renta variable, nosotros que tenemos renta fija y variable, estemos un 8% de ganancia, pues estamos satisfechos. Otra cosa que os quería preguntar, IBEX 35, tú que tienes, Antonio, contacto directo con muchos clientes, vosotros sois un broker de derivados y broker que tiene muchos contactos con los clientes. Yo quería saber si un poco ha cambiado un poco las preferencias y los gustos de los inversores españoles. No sé si tienes datos fiables, oficiales, pero los españoles siguen apostando por Telefónica, Santander, el BBVA, Iberdrola, o ya llevan unos años ya que han dado ese paso y no sé, han mirado también pues a las Teslas, a Microsoft, al mercado alemán, incluso mercado asiático. En el caso nuestro es así.
hace ya tiempo, vemos que se miran otras cosas, se mira mucho el mercado americano, sobre todo. El mercado americano ha llamado mucho la atención. A ver, los clientes también se mueven un poco por rachas, ¿no? Y efectivamente, como Jorge decía antes, el IBEX pues lo hemos tenido machacado durante años y bueno, pues sigue existiendo el cliente tradicional que tiene pues sus valores de siempre y bueno, y este pues va a seguir y va a estar ahí, pero en los últimos tiempos efectivamente pues hay mucho cliente que ha mirado mucho a Estados Unidos con todo el boom tecnológico y demás, ¿no? Ahora, pues sí, ahora es verdad que en las últimas semanas, pues bueno, ves que hay más interés otra vez por las compañías españolas. Bueno, los argumentos son los que ha dicho Jorge, no hay más, es la composición del índice y punto, igual que ocurre en Europa con el FTSE 100, ¿no? Tiene mucho peso en empresas mineras, materias primas, ha ido muy bien y es el otro que se está comportando fenomenal. En España, pues quizás un poco lo que ha dicho Jorge antes de añadir, tenemos también alguna que otra empresa relacionada con el turismo, ¿no? Que bueno, curiosamente todavía pues parece que va a ir bien, sobre todo los bancos, ¿no? Entonces, bueno, ahora quizás la moda, cuando nos estáis vosotros, los medios, nos empecéis a preguntar por el IBEX, ¿no? Yo ya llevo viendo un par de semanas que me preguntan mucho por el IBEX, después de mucho tiempo que no me preguntaban, pues los clientes esto lo escuchan, lo ven y bueno, pues te das cuenta que sí, que empiezan otra vez a ver estos valores tradicionales. Pero bueno, en el caso nuestro sigue teniendo mucho peso el mercado americano, sí. Patita el IBEX 35, Antonio, el turismo, porque está funcionando bien los bancos, está funcionando bien la energía, está funcionando bien las telecomunicaciones. Sí, Falta esa pata. Lo que nos ha perjudicado durante años, Fernando, que efectivamente también esto tú y yo lo hemos hablado muchas veces, o sea, los bancos, por ejemplo, los bancos es obvio, ¿no? Un movimiento de tipos de interés de subida en Europa que todavía no se ha dado, bueno, pues efectivamente, pues hablas con analistas y hablas con algunos bancos y dicen, oiga, es que una subida de 1/4 de punto de tipos de interés en el margen nos supone cantidades realmente inmensas, ¿no? Entonces, en esta primera parte, digamos, de este primer efecto que va a ser beneficioso para ellos de subida de tipos de interés está bien. Luego, hombre, yo espero que cuiden mucho sus balances, que no nos den sustos con la mora y con el riesgo. Yo creo que esto los bancos han aprendido también bastante de la anterior crisis financiera y que bueno, pues que les permita respirar, y esto lo va a permitir respirar al IBEX, junto con efectivamente compañías que fundamentalmente son, o sea, tienen unos fundamentos magníficos. Las ha citado Jorge antes, Repsol, Telefónica, que han estado machacadas durante mucho tiempo, ¿no? Las utilities, ¿no? Con una beta positiva, pero relativamente pequeñita, ¿no? En un momento que hay mucha volatilidad, pues esto es bueno para este tipo de compañías y bueno, está bien que el mercado pues las mire de vez en cuando. Tenemos buenas compañías en España también. Sí, realmente, aunque el mercado todavía no han subido los tipos en Europa, llevamos muchísimos años con este letargo, pero sí que ya se ha empezado a descontar. Eso también es lo que ayuda a los bancos. Es decir, el tipo español a 10 años está ya por encima del 2%. Así se espera y esta vez creo que va en serio de que va a haber subida de tipo seguro y eso ya ha hecho que la gente ya se haya situado en bancos esperando, teniendo esa expectativa de subida, ¿no? El mercado ya sabemos que descuenta todo en tiempo real antes de que los hechos se produzcan. Y realmente también creo que es un poco de teoría de opinión contraria, que siempre es un buen ejemplo, ¿no? Que justamente todos los clientes o vuestros clientes, y seguro que en otras sociedades de bolsa y bancos, pues la gente muy cansada de España lo ha dejado de lado y es cuando pues aumenta las probabilidades de que algo que ya nadie quiere, pues rebote y sea el buen año para ellos, ¿no? Realmente eso suele pasar, ¿no? Es decir, cuando nadie quiere algo es porque ya está tan sobrevendido que ya todo el mundo lo ha vendido y probablemente es el momento en el que solamente queda espacio para que subas y las noticias, sobre todo, empiezan a ser positivas. Y bueno, yo creo que en general hay que seguir confiando en
en los mercados, en la bolsa. Con la inflación también hay que tener en cuenta que es un sitio, un lugar donde podemos proteger nuestros ahorros a largo plazo. Tenerlo en el banco ahora mismo con tipos de interés a cero va a hacer que nuestro valor personal, en términos reales, en términos de lo que podemos comprar, de nuestro poder adquisitivo, va cayendo con el paso del tiempo y es inevitable. Y entonces, bueno, pues tenemos que buscar. En España siempre ha sido la vivienda, también ahora mismo parece que puede haber un techo en lo que es la vivienda, también la subida de tipos va a disminuir mucho la demanda y puede provocar que tengamos una ralentización en ese sector de comprar y vender residencias, y la bolsa siempre ha estado ahí porque a medio y largo plazo sabemos que la inflación, digamos, que la absorbe entera, y las empresas, lógicamente, al comprarlas, al ser accionista, pues si hay inflación, las ventas también van a ser mayores y te vas a poder aprovechar de no perder valor adquisitivo siempre y cuando tengas acciones buenas en cartera y vayas a largo plazo. Hoy leía yo precisamente en algún periódico color salmón que la diferencia entre comprar una vivienda este año 2022 y 2023 puede ser una diferencia, un ahorro de hasta 50.000 euros. Bueno, decía yo que le quedaba una patita al IBEX 35 en turismo, también Inditex, a ver si le vemos también menos cojo, hoy también le vemos subiendo. Y nada, del precio del petróleo, que era otro de los temas que os había apuntado, pues ya, yo creo que ya no hay ninguna sorpresa, nos lo tomamos con total naturalidad, que el petróleo esté en $120, pero bueno, a seguir. A seguir, Antonio Castelo de eBroker y Jorge Ufano de GPM, a seguir gestionando y a seguir intermediando. Muchísimas gracias a los dos, cuidaros, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Saludos, Jorge.